Hola, gente linda, gente bella. Hoy veremos en nuestro curso básico de crochet el punto alto o punto vareta, como lo llaman en otros países. Como base tejí 15 cadenas o cadenetas para hacer nuestro punto. Hoy veremos punto alto o punto vareta y este es su símbolo. Primero vamos a levantar labor, tejemos 3 cadenas o cadenetas para darle altura a nuestro punto alto. Las primeras 3 cadenas le dan altura al tejido y en la cuarta insertamos la aguja de crochet o ganchillo. Cogemos lana por encima de la aguja de crochet, este movimiento se llama lazada. Insertamos la aguja en la cuarta cadeneta, agarramos lazada, salimos por la cadena y en la aguja nos quedan 3 aros. Agarramos lazada y atravesamos los primeros 2 aros, cogemos lazada y atravesamos los 2 aros restantes y así tenemos nuestro primer punto alto. O más bien nuestro segundo punto, pues el primero fueron nuestras 3 primeras cadenetas con las que dimos altura e hicimos el primer punto. Cogemos lazada, introducimos la aguja en la siguiente cadeneta, tomamos lazada, la sacamos, nos quedan 3 aros sobre la aguja. Tomamos lazada y la atravesamos por los 2 primeros aros, me quedan 2 aritos, cojo lazada y atravieso los aros. Suscríbete, si eres nuevo o nueva aquí, considera suscribirte, es gratis, pues me encantaría tenerte en esta comunidad. ¡Gracias! Seguimos tejiendo los puntos altos o punto vareta sobre las cadenas o cadenetas hasta terminar la primera fila. Con mucha práctica lograremos aprender a realizar este punto, pues es muy importante y con el cual, junto con el punto bajo y el punto medio, lograremos realizar cantidad de tejidos. Dale manito arriba si te gusta este tipo de contenido. ¡Gracias! Al terminar una fila siempre contamos los puntos para asegurarnos que estén los mismos puntos con los que iniciamos. Levantamos la labor con 3 cadenetas, las cuales nos van a servir como el primer punto alto de la siguiente fila. Volteamos el tejido para empezar a tejer sobre los puntos altos. Estas 3 cadenas van a ser nuestro primer punto alto. Por eso no trabajamos en el primer huequito, sino en el segundo huequito, que es donde haremos el primer punto tejido. Cogemos lazada, introducimos la aguja, tomamos una lazada, la sacamos, nos quedan 3 aros. Tomamos lazada y la pasamos por los 2 aros, nos quedan 2. Tomamos lazada y entrelazamos los últimos 2 aros y así nos queda nuestro primer punto alto. Bueno, el segundo, pues recordemos que las 3 primeras cadenetas son el primer punto alto.
Por encima del tejido vemos nuestros dos aros juntos. Ahí siempre insertamos nuestra aguja o ganchillo. Seguimos tejiendo y practicando mucho los puntos altos. Si te gusta este tipo de contenido, comenta y compártelo en tus redes sociales, pues así nos ayudas a seguir subiendo mucho más contenido. ¡Gracias! Al final se nos trata de esconder el último punto, pero podemos identificarlo al ver estos dos aros juntos, los cuales atravesamos con nuestra aguja de crochet y haremos el último punto de la fila. Es aconsejable siempre contar los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto. Levantamos labor siempre con 3 cadenas. Giramos nuestro trabajo y estas 3 cadenas serán siempre nuestro primer punto. Recordemos que no trabajamos el primer huequito, pues ya tenemos el primer punto con nuestras 3 cadenetas. Introducimos la aguja en el segundo huequito, donde haremos nuestro segundo punto alto de la tercera fila. Aquí vemos por encima del tejido nuestros dos aros juntos. Ahí insertamos siempre nuestra aguja. Como podemos ver, el punto alto es un punto menos tupido y crece mucho más. Aquí podemos observar la diferencia entre el punto medio alto y el punto alto. El punto alto crece más, pues es más suelto. Practica mucho, pues es un punto que vamos a utilizar bastante. Espero les haya gustado. En el próximo video veremos el punto alto doble. ¡Hasta luego!